Sí, muchas gracias, Mariano, y gracias, presidenta. Bueno, sí, la situación está siendo esperpéntica, desde luego, y es lamentable ver cómo de una forma y otra y de un lugar y de otro se está intentando hacer política con la desgracia y con los muertos y con el dolor y con esta situación tremenda. Parece mentira que hayamos tenido que ver las tomas de la Asamblea que hemos visto y otra serie de cosas. Es decir, el arreglo, la solución a un problema consiste en arrimar el ascua a la sardina propia y crear unas situaciones lamentables que pueden incluso amenazas de huelga, etcétera, etcétera. Pero tampoco se puede esperar mucho de quien realmente carece de principios, porque en realidad lo que se quiere es tirar al otro. Bueno, aprovechamiento, desde luego, los datos, el tema de las residencias concertadas, pues sí, es estupendo, es seguir el dinero público y tratar de que no se gaste, pero parece mentira que enseguida se vaya al concierto, a los concertados. Aquí lo importante es que los ancianos estén bien, aquí lo importante es que se les dé un trato adecuado y no otro tipo de cosas. Eso de dividir entre públicos y privados y gente que está en los públicos y en los concertados no deja de ser una forma más de dividir a la sociedad. Además es que lo importante aquí, en todo caso, sería saber qué ha pasado con esos ancianos. Hay muchas preguntas, hay mucha gente, es decir, ¿por qué les ha afectado más? ¿Por qué hay residencias que realmente han debido estar contagiados todos, o sea que muchos no han muerto? Hay que hacer un estudio muy serio y eso sí que es lo importante, y no si se paga, se deja de pagar, porque además, como ha dicho el consejero, seguramente eso repercutiría en que hubiera que sacar a trabajadores porque no son necesarios por el número de plazas. Es que además el tema de las plazas vacías a mí me llega al alma cómo hay gente que le preocupa mucho las plazas vacías concertadas, por ejemplo, en residencias y no, por ejemplo, en centros de asistencia de mujeres de violencia de género. Que yo me enteré que había 76 vacías y se estaban pagando. Y se paga a doble de precio, como mínimo, que el que cuesta una anciana. A mí me gustaría que el consejero nos dijera cuál es el precio medio en una residencia concertada de ancianos y el precio medio de una plaza de una mujer presuntamente víctima de violencia de género. Es una de las cosas que también me interesaría. Lo digo porque es que cuando uno se preocupa de si el dinero público va a asociaciones o a conciertos o a negocios, etcétera, etcétera, en el caso de las residencias de mujeres lo que va es a asociaciones privadas que además se permiten en muchos casos el lujo de no tener que presentar por su tributación que presentar cuentas. Mientras que las residencias concertadas de ancianos parece ser que sí que presentan todas las cuentas. Finalmente, pues la pregunta que hace mucha gente es por qué, dada la situación, la Consejería de Políticas Sociales está gastando muchísimo dinero en campañas que se consideran absolutamente innecesarias dada la situación. Puede ser que porque ese dinero está ya metido en presupuestos y hay que gastarlo sí o sí, o puede ser, y dice la gente, porque el consejero está gastando muchísimo dinero en políticas de género a fin de tener contentos a determinados grupos. Entonces, a mí me gustaría que el consejero me dijera si todas esas campañas realmente son necesarias, si el gasto es porque hay que gastarlo sí o sí, y todos sabemos que en políticas de género hay una cantidad de dinero absolutamente desmesurado y innecesario para lo que se pretende. Bueno, si se mira que en realidad son los famosos chiringuitos que hablamos en Vox, pues nunca es suficiente el dinero. Pero bueno, terminando, por favor. Y que nos dijera o si realmente todo este movimiento en gasto de políticas de género obedece a que nuestro señor consejero se está convirtiendo en el consejero más querido de la bancada de la izquierda. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, a ver, es que de verdad una persona cuya jefa de filas está no ya imputada sino condenada, pues no tiene que decir nada. Y hay por ahí un mambo en el que salen un montón de diputados de Podemos que, en fin, que el que menos se le puede llamar delincuente. Le digo al consejero que si usted pone, por ejemplo, chiringuitos de género en Google también le salen muchas cosas. Y que, ya que usted dirigió la operación de denunciar chiringuitos, que en su caso no lo considera política y en el mío sí, no sé por qué, cuando los chiringuitos hay que denunciarlos siempre, usted sabe que el final de la historia es que Abascal desde luego también lo denunció y se fue. Yo creo que debería analizar el final de la historia. Sí, señor. No. Hombre, ya saben también que la señora Monasterio ha tenido que sacar un desmentido del país y ha sido condenado por difamación. Entonces déjense usted de bobadas porque, en fin, vamos a centrarnos, ¿vale?
Muy bien. A ver, también se le puede decir a la señora Causapié, y yo desde luego no voy a defender digamos, las políticas que está haciendo, no son las mejores del mundo, las que está haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero desde luego su frase cuesta vidas no tomar medidas, diríjasela a su presidente, porque aquí desde luego se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio. En fin, sobre el famoso 7% que demuestra que las residencias concertadas funcionan muchísimo peor que las públicas, un 7% de mortalidad, con independencia de que supongan muertes, no junte el tema individual y lo lamentable de una muerte, con que un 7% no dice nada. No dice nada porque con un par de residencias más públicas que hubieran tenido o al revés, o sea, no es un porcentaje sintomático, y si llegase al revés usted hubiera dicho que las residencias públicas han tenido más muertos porque están maltratadas por la comunidad. Lo mismo que en los barrios pobres y los barrios ricos. Si llegan a tener más gente en los barrios ricos, ustedes hubieran dicho que es que era porque como son ricos, pues se pasan los cuidados y las precauciones y se van por ahí de juerga. ¿Qué sucede? Que ustedes utilizan las estadísticas a su beneficio. Es lo que hace que la izquierda pierda cada vez más credibilidad. Céntrense en resolver los temas y déjense de llevar el ascua a su sardina. Aquí lo que interesa es que los ancianos estén protegidos, que haya EPIs, que ha dicho el consejero que los hay, que se están tomando medidas, que se analice qué ha sucedido, y déjense de perseguir unas residencias y otras, y luego querer que unas cosas sean públicas y otras en cambio dejar que sean privadas, que es a lo que voy, que a mí no me parece mal que se privatice la ayuda a la mujer maltratada, siempre que se reconozca que está privatizada y siempre que se nos diga el coste por plaza, que es lo que le he preguntado al consejero y todavía no he conseguido nada, y espero que de alguna forma nos podamos enterar el coste por plaza en residencia concertada de ancianos y el coste por plaza de mujer maltratada. Naturalmente que nosotros también queremos proteger a las mujeres maltratadas, pero es que lo que nos sorprende es que aquí siempre se hable de unas víctimas y las demás no. O sea, 1/3 de las víctimas de violencia doméstica son hombres. Y aquí no dice nadie nada. Y los niños lo mismo. ¿Qué pasa? Ya le recordé que solo tiene 3 minutos. Ya, bueno, en resumen, que aquí lo que se hace es política con las víctimas y entonces lo único que queremos es simplemente que se sea coherente, que se tengan los mismos criterios, o público o no público, o unas víctimas, o sea, o todas las víctimas o ninguna, que naturalmente tienen que ser todas. Simplemente,